¿Hay café? Sí, hermanos, ¿ya empezamos? Oh, ok. Bueno, ya estamos, hermanos, en nuestro estudio y antes de iniciar hay café, así que por favor pueden servirse su café con su crema. Ahí lo tenemos. Los que quieran preparar su café, está la otra máquina que puede hacer el café, ¿ok? O el que ya está preparado. Al final vamos a tener un pequeño convivio para felicitar a los cumpleañeros, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Bueno, creo que son todos los avisos, hermanos. Así que vamos a iniciar con una palabra de oración, ¿ok? Niños, we're going to begin and we're going to pray, ¿ok? Close your eyes and we're going to pray to God. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios bondadoso, generoso, misericordioso. Es por tus muchas misericordias que tenemos la vida. Es porque tu misericordia es mejor que la vida, que te amamos y te servimos y confiamos en que tu santa voluntad es la mejor, la voluntad agradable y perfecta. Amado Señor, bendícenos en esta noche, bendícenos a través de los cantos, a través de la oración y a través de la exposición de tu palabra. Gracias por la vida que nos regalas. Gracias por Cristo nuestro Señor, que no solamente nos ha salvado, sino que ha enviado a su Espíritu Santo que mora en nosotros y además intercede por nosotros. Qué bueno eres, Señor, ya que los beneficios de la obra de Cristo son múltiples, diversos, abundantes, copiosos en nuestras vidas. Perdona también nuestros pecados, Señor. Aléjanos de las tentaciones, aléjanos de las tentaciones en el internet, en la televisión y de cualquier otra manera que seamos tentados a pecar y a desobedecerte. Aléjanos de todo ello. Oramos porque necesitamos de ti, Señor, ya que solos no podemos, pero contigo sí podemos, porque Cristo es nuestra fortaleza. Oramos todo esto en su nombre y todos decimos amén, amén. Vamos a cantar, amados hermanos. Voy a compartir aquí para los hermanos que están en Zoom, voy a compartir los cantos y el primero que vamos a entonar es el número, ahorita les digo, 151 en el himnario, 151, Cristo, nombre glorioso. Pónganse de pie los que puedan, por favor, para que cantemos al Señor este bello canto, hermanos. El Salmo 8:1 dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vamos a cantar al Señor este corto himno que contiene 2 estrofas. Cantemos.
cuántos títulos hermosos se usan para nuestro Salvador. Él es Salvador bello, Él es nuestro precioso Señor, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el pan de la vida, Él es el Cordero de Dios, Alfa y Omega, recordando las palabras de Apocalipsis. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente canto, que es el 266. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Gálatas 5:16 dice: andad en el espíritu. Si vivimos por el espíritu, andemos en el espíritu, es decir, bajo la dirección del espíritu, que encontramos en la palabra. La Iglesia Reformada siempre ha enseñado, junto con la Iglesia Cristiana Universal, que Dios nos guía por medio de su espíritu y de su palabra. ¿Ok? Entonces cantemos al Señor. ¿Ya vieron que tiene 2 rayitas allí? Bueno, cada sección que tiene 2 rayitas se canta 2 veces. Vamos a cantar: satúrame, Señor, con tu espíritu. ¿Me robé una estrofa? Bueno, ni modo, hermano, vamos a sentarnos. No me di cuenta que tenía 3 estrofas, de hecho. Ok. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a pedir a los niños que pasen a su clase, por favor. Está bien que vayan, pues pasen contigo, ¿ok? Muy bien, están distribuyéndose las clases, hermanos. Okay. Nosotros vamos a empezar con nuestro estudio de Romanos capítulo 15, ¿verdad? Dándole continuidad, de hecho. Permítanme compartir aquí ahora el pasaje bíblico. Aquí lo tienen. Romanos 15. En las páginas de nuestra iglesia. ¿Qué número es, hermanos? ¿Qué página es más bien? Es la 1200. Muy bien, estamos en el estudio de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Okay? Recuerden que hemos dicho que el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma. Además, el apóstol Pablo nunca había ido a Roma. Al menos no tenemos noticia de que él haya ido a visitar a la iglesia de Roma. Si él antes fue a Roma, antes de ser el apóstol de Cristo, bueno, eso la Biblia no lo dice. Pero como apóstol, visitar a la iglesia de Roma no lo había hecho hasta este momento. Y entonces él escribe, incluso desde el capítulo 1, que ha tenido muchas ganas de ir y visitar a los hermanos de Roma. ¿Ok? Y recuerden que Roma era la gran
capital del Imperio Romano en ese tiempo, la metrópoli de, algunos estiman, cientos de miles de personas. O sea, para ese tiempo, ¿verdad? Una ciudad con más de 100,000 habitantes era una ciudad impresionante, ¿ok? ¿Recuerdan de otra ciudad grande en el Antiguo Testamento que tenía miles de habitantes? Ahí Dios envió a un profeta rebelde que no quería ir, ¿lo recuerdan? Nínive, ¿verdad? La ciudad, la gran ciudad de Nínive. De hecho, ahí la Biblia menciona, ¿no?, que habían más de ¿cuántas almas? ¿Lo recuerdan? Más de 100,000 almas en Nínive. Entonces era una ciudad bastante grande. 3 días de camino. Recuerdan que en ese tiempo no había Uber, no habían taxis, ¿verdad? Habían camellos, sí, caballos, burros, o caminar. Y entonces, 3 días de camino. Nunca he estudiado qué significa exactamente eso. No sé si signifique de principio a fin 3 días de camino. Era una ciudad enorme, enorme. Probablemente lo que signifique es que si uno recorría las calles de la ciudad, ¿verdad?, entonces nos llevaría 3 días de camino. Es como que en la ciudad de Bakersfield caminemos de punta a punta, de extremo a extremo en 3 días. Sería demasiado grande, ¿no? Pero si andamos caminando entre las calles, sí nos va a llevar muchos días. Bueno, Roma era una ciudad muy grande. Ahí estaba la sede del emperador romano, ¿verdad? Y ellos habían conquistado todo el mundo conocido de ese tiempo. Y el apóstol Pablo, dijimos en nuestra clase anterior que ahora les comunica su viaje, su itinerario. ¿Lo recuerdan cuál era el itinerario que él tenía planeado? El apóstol Pablo, antes de ir a Roma, ¿qué quería hacer? Primero tenía que llevar la ofrenda que los hermanos de Macedonia y de Acaya ya habían preparado, una colecta. Lo iba a llevar primero. Él estaba en Corinto, en Acaya, y tenía que ir primero a Jerusalén, miles de millas, y de allí de Jerusalén, si todo le iba bien, entonces quería zarpar o subirse en su barco que lo iba a llevar hasta Italia, ¿verdad? Y de allá, pero Roma no era su destino final. ¿Cuál era su destino final? España. Ese era su destino final. Entonces el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 27 que los gentiles, los cristianos de Roma, habían judíos, pero mayormente cristianos venidos de la gentilidad, gentiles que no eran judíos. Les dice que ellos son deudores a los judíos cristianos, en el sentido de que Dios usa al pueblo judío para que de allí nazca Jesús, el Salvador del mundo. Y como Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice: ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos. O sea, de allí nació el Salvador, y es por medio de ellos que entonces, de los cristianos, de los judíos cristianos, ¿okay?, los judíos cristianos del pueblo de Dios, que el evangelio empieza a ser llevado a todas las naciones. Porque si los gentiles, dice en el versículo 27, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirlos en los materiales o en los carnales, como dice el griego original. Entonces, ahí concluimos. Dijimos que cuando alguien te habla del evangelio y Dios usa a esa persona para que llegues a la fe cristiana, para que seas reconciliado con Dios, llega a haber un aprecio muy especial, ¿verdad?, para alguien que el Señor usó para llevarlos a la fe. Bueno, en este caso, el apóstol Pablo dice que los gentiles están como en una deuda espiritual o moral incluso con los judíos cristianos. Si por medio de ellos hemos sido hechos participantes de los bienes espirituales, pues nosotros también, dice Pablo, debemos servirlos, ayudarlos en los materiales. Y recuerden que aquí el contexto es que en Jerusalén, por alguna razón, había pobreza. ¿Okay? La Biblia no menciona
la razón específica. El único precedente está en Hechos 11, cuando Agabo, un profeta de Jerusalén, sube a Antioquía de Siria y profetiza que iba a haber una gran hambre en ese tiempo en toda la región de Israel. Además, comentamos que los cristianos judíos en Jerusalén eran expulsados de la sinagoga y entonces perdían, por así decirlo, su ciudadanía judía o hebrea en un sentido. Eran exiliados en su propia tierra por ser cristianos, por creer en Cristo. Y entonces me imagino que pasaban tiempos difíciles. Y ahora los gentiles levantan esta colecta que Pablo iba a llevar junto con otros a Jerusalén. Y ahí vemos cómo de los dos pueblos el Señor está haciendo uno, ¿verdad? Ahora ya no hay diferencia entre judíos y gentiles en Cristo. Los dos pueblos han sido hechos cercanos, dice Pablo en Efesios. Somos un solo pueblo en Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Es decir, ya no hay ninguna jerarquía o diferencia, sino que delante de Dios, por la fe en Cristo, todos llegamos a ser hijos e hijas de Dios. ¿Ok? Ahí llegamos y ahora en el versículo 28, el apóstol Pablo dice: así que cuando haya concluido esto y les haya consignado este fruto, pasaré entre vosotros de camino a España. Noten cómo habla el apóstol Pablo. Cuando haya concluido esto, es decir, cuando yo vaya a Jerusalén y entregue la colecta, la ofrenda, la ayuda. Pero la forma en que lo dice, y en el español no es muy fuerte, pero en el griego, la palabra que dice: y les haya consignado este fruto. Porque esta es la Biblia de la SBT, como se le llama, es la última traducción, edición de la Biblia Reina Valera. En la Reina Valera 60, ¿cómo dice? Así que cuando haya concluido esto, ¿y qué? Y les haya entregado. Ok. Hay otras versiones que traducen: y les haya confirmado. Lo que pasa es que en el griego la palabra consignar se puede traducir como sellar. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice y les haya consignado este fruto, es decir, la colecta, parece que tiene la idea muy solemne, oficial, de cerciorarse de que la ofrenda sea entregada, y por usar esa palabra de consignar y de sellar, comunica la idea de que por medio de esta colecta, por medio de esta ayuda, Dios estaba dando testimonio que entre judíos y gentiles ya no había más divisiones. Era una forma muy especial de autentificar, de firmar, de sellar, que ahora entre judíos y gentiles no hay diferencia, somos un solo pueblo en Cristo. Nuevamente en español no se ve mucho esa idea, pero el griego utiliza esa palabra fuerte. Por eso es que la Biblia SBT traduce: y les haya consignado este fruto, les haya entregado oficialmente este fruto. Cuando haya pasado eso, entonces iré a ustedes de camino a España. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está muy interesado en que la colecta no solamente llegue a Jerusalén, a los santos de Jerusalén, sino además de que quede corroborada, confirmada, cerciorada de que la ofrenda se entregó? Bueno, aparte de lo que ya dijimos, en el versículo 31 el apóstol Pablo menciona que había la posibilidad de que la ofrenda, dos cosas: de que los desobedientes, es decir, los judíos no cristianos, pudieran arrestar a Pablo y matarlo, y segundo, de que los mismos cristianos, la misma iglesia cristiana de Jerusalén, no recibiera la ofrenda enviada por los gentiles. Vamos a llegar ahí en un momento. Por eso es que Pablo dice, utiliza la expresión: y les haya consignado este fruto.
ruega a Dios que acepten la ofrenda y que los judíos no sigan con esta idea de que ellos son el único pueblo de Dios, o que los gentiles tienen que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés para llegar a ser verdadero pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, cuando haya entregado la ofrenda, pasaré entre ustedes de camino a España. Lo mencionamos también la semana pasada, que el apóstol Pablo, su itinerario incluía Roma, pero de paso solamente. Y de paso no significaba un día o dos, podía ser un buen tiempo, pero él quería pasar a Roma para que lo apoyaran. ¿Recuerdan? Está en el versículo, a ver, ¿en qué versículo está? En el 24 el apóstol dice ahí, cuando parta para España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros. Dijimos que el verbo que nuestra Biblia traduce como ser encaminado tiene la fuerza de que le dieran ayuda de cualquier tipo, pero especialmente ayuda económica, para que Pablo pudiera llegar a España. Recuerden que Pablo prácticamente iba a llegar al límite del mundo occidental, porque él ya estaba en Europa en ese tiempo. No se llamaba así, ¿verdad? A Macedonia, Acaya, y España está en el norte de África. Norte de África. Bueno, el apóstol Pablo dice, pasaré entre vosotros de camino a España. ¿Llegó a España? ¿Qué piensan? ¿Llegó a España el apóstol Pablo, hermanos? De lo que han leído en el libro de Hechos y en sus cartas. Bueno, recuerden cuando llega a Roma, ¿cómo llegó? No llegó como él quería. Estuvo prisionero, ¿cómo se dice? Arresto domiciliario, ¿verdad? Por 2 años. No sabemos a ciencia cierta. Hay testimonios de escritores antiguos del primer siglo y segundo siglo que aparentemente, por lo que dicen, dan a entender que Pablo sí llegó a España. Pero otra vez es una conjetura bonita, ¿verdad? Pero no tenemos un testimonio totalmente fidedigno para asegurar que Pablo sí llegó a España. Bueno, eso no es algo fundamental para la fe, pero es un dato interesante, ¿verdad? De ver cómo Dios utilizó a Pablo, en serio, para empezar desde Medio Oriente, subir, ¿verdad?, a Asia Menor, entrar a territorio de Europa y llegar prácticamente al límite entre Europa y África, a España. Increíble. ¿Dónde estuviste en España, maestro? ¿Estuviste por...? Madrid. Madrid, ok, en el centro tal vez. Ok. Bueno, entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios lo usó grandemente para ir a llevar el evangelio hasta España. Digamos que sí llegó a España. Okay. Muy bien. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y 29. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Noten que Pablo, como vamos a ver, tenía mucha incertidumbre por un lado, pero por otro lado habla con certeza. Sé que cuando llegue a ustedes, lo da como un hecho, allí estaré. Llegaré con la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Es muy hermoso como el apóstol Pablo habla. Él no dice va a llegar el gran Pablo, el gran apóstol. No. Y es que en la Biblia ninguna persona en sí misma es grandiosa. Ni Abraham, ni Noé, ni David, sino ellos llegan a ser importantes porque son personas que Dios usó para un fin más grande y más glorioso, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice, cuando llegue a vosotros, entonces llega el gran apóstol Pablo. No, él dice, llegaré con la abundancia de la bendición ¿de qué? Del evangelio de Cristo. Eso contrasta mucho con la figura de celebridad que se ha hecho de los pastores y líderes en las iglesias. La gente se emociona porque va a llegar fulano de tal. Casi como si fueran conciertos no cristianos, ¿verdad? Va a llegar el presidente, va a llegar
este cantante, va a llegar este actor, esta actriz. Y ahora a los pastores hasta les ponen luces de colores, ¿verdad? Y entonces llega. Y la atención se centra en la persona. Imagínense a Pablo cómo era. Recuerden que lo hemos comentado. Cómo era en su aspecto físico, con base en la información que tenemos del libro de Hechos y de sus epístolas. Fue linchado varias veces. Fue apedreado. Estuvo en naufragios. Seguramente le dio enfermedades. Se me fue la palabra en este momento de esa enfermedad que no lepra, pero no, porque si le daba lepra prácticamente ya estaba muerto, ¿verdad? Malaria. Recuerden que él andaba en bosques, en ríos, en mar, en montañas, entonces estaba muy expuesto a las enfermedades. Imagínense a Pablo, alguien que fue apedreado, que fue golpeado, linchado, estaba la cara toda deformada. Cuando llegaba a la iglesia de Roma, pues no decía, oh, llegó aquí el gran Pablo, hermoso, ¿verdad? Y precioso, ante la vista, guapo. ¡No! Pero eso no era lo importante es que él había sido llamado, nombrado, enviado por el Señor Jesucristo para llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces el peso de la presencia del apóstol Pablo en cualquier iglesia no era su persona misma, no era Pablo o Saulo de Tarso, sino porque representaba, era el mensajero y era el portador y portavoz del evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, nuestro tiempo y nuestras iglesias, la sociedad cristiana actual, debemos deshacernos de esa idea de celebridades. Eso es algo importado del mundo a la iglesia. Y la iglesia lo ha abierto sus puertas para entonces crearnos un modelo de ministerio pastoral que no es bíblico. Pablo dice, llegaré con la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Entonces, noten cómo lo expresa. La abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Si vamos de atrás para adelante, entonces el evangelio de Cristo significa dos cosas. Puede significar el evangelio de Cristo, de que proviene de Cristo y tiene su origen en Cristo. Y segundo, obviamente como consecuencia de ello, el evangelio de Cristo significa el evangelio que habla de, que trata sobre, que contiene ¿a quién? A Cristo. ¿Podemos decir que Jesucristo es el evangelio? Claro, podemos decir que el evangelio es Jesucristo y el evangelio trata de Jesucristo y el evangelio proviene de Jesucristo. Eso podemos decir correctamente. La palabra evangelio es una palabra griega, ¿verdad? En el griego se dice evangelion, que significa buenas nuevas, significa buenas noticias, significa información buena que recibimos. Entonces, el evangelio es el buen mensaje, las buenas nuevas, la buena noticia acerca de ¿quién? ¿De Pablo? No, acerca de Cristo. Ese es el evangelio. Y recuerden lo que Pablo dice en Romanos 1. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este evangelio de Cristo es poder de Dios. Es decir, el poder de Dios se manifiesta en el evangelio. Este mensaje entonces es divino, proviene de Dios. Y cuando impacta el corazón de alguna persona, no hay punto de retorno. Cuando el evangelio llega a tu vida y lo aplica el Espíritu Santo, ¿quién puede oponerse al poder de Dios? Si alguien puede resistir el poder de Dios, entonces su poder tiene que ser mayor que el de Dios. Pero Dios es todopoderoso, Él es omnipotente. Es poder de Dios para salvación. Y ese es el evangelio
que Pablo predicaba y que los romanos habían experimentado, habían sentido el poder salvador del Evangelio de Cristo. Y obviamente por ello, estamos yendo de atrás para adelante en esa expresión larga, la bendición del Evangelio de Cristo. Obviamente que Dios Padre envía a su Hijo y aplica la obra de Cristo para bendecir a la humanidad perdida, para bendecir a sus elegidos, a sus escogidos, al pueblo de Dios. Entonces, esta bendición es bendición que proviene de Dios. Y la bendición no es solamente salvífica, lo es. En primer lugar es salvífica, ¿verdad? Redentora, salvadora. Pero junto con las bendiciones espirituales salvíficas, también disfrutamos de muchas bendiciones más. Bendiciones de paz, de tranquilidad, de una familia cristiana. Pero incluso las bendiciones que el Evangelio proporciona no son las bendiciones que disfrutamos en esta vida temporal, sino las bendiciones del Evangelio trascienden la temporalidad, trascienden, utilizando la expresión de Pablo en el versículo 27, trascienden las bendiciones materiales, de manera que las bendiciones del Evangelio son eternas, eternas. Y luego habla de la abundancia de la bendición del Evangelio. Es decir, este Evangelio no es un Evangelio que te va a bendecir gota a gota, por así decirlo, sino que la bendición es abundante. Y sí es cierto, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y nos cambia, realmente hace un cambio completo en nosotros. Y empezamos a ver cuán abundante es vivir según el Evangelio de Cristo. Bueno, esto no lo podemos apreciar si estamos bombardeados de ideas modernas, de ideas de mercadotecnia, de ideas no bíblicas acerca de lo que es el Evangelio y acerca de las bendiciones del Evangelio. No lo podemos apreciar. Pero si apreciamos y amamos el Evangelio como está en la Escritura, entonces decimos: Señor, gracias por el Evangelio, gracias por Cristo nuestro Señor. Preguntas, hermanos, comentarios hasta aquí. Sí. Yo sé que no pueden cubrir tanto, el Evangelio es muy extendido, ¿verdad? Así es. Pero en 1 Corintios, Sí. versículo 1, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Sí. Además, ¿verdad? Os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, ¿verdad? El cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que hoy he predicado, correcto, sois salvos. Sí. Y si no creísteis en vano. El versículo principal para mí es el 4, voy a brincar el 3, Sí. el 4 dice, ¿verdad? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Pero el 3, ¿verdad? Que, como nos dice también, porque primeramente pues enseñado, ¿verdad? Lo que asimismo recibí. Correcto. Que Cristo murió por nuestros pecados. Así es. Conforme a las Escrituras. Sí, esa parte de Corintios, hermanos, se ha conocido como uno de los credos bíblicos de la fe, como un resumen de la fe. Así es. Pablo lo había recibido de Cristo nuestro Señor y después lo había transmitido, ¿verdad? Lo había transmitido a tal grado que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, ¿lo recuerdan? Gálatas 1, él dice: si alguien viene, incluso que un ángel del cielo, y nos predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Esa es la gravedad, ¿verdad? Al mismo tiempo la relevancia, por así decirlo, del evangelio. Es el mensaje de Dios. Por eso también Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica que cuando él fue a ellos
recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino lo que es en verdad la palabra de Dios. Y así hay varias expresiones, ¿verdad? A través del Nuevo Testamento, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la salvación, etc. Bellísima expresión, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando te inviten a, por ejemplo, como pastores, como ancianos gobernantes, como líderes de iglesia, sucede que luego nos invitan a dar algún tema, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué enseño? ¿Qué enseño? Bueno, lo que tienes que enseñar es el Evangelio de Cristo, no hay otra cosa, ¿verdad? Es lo que tenemos que enseñar, y como dice el hermano Demetrio, el Evangelio en su esencia es lo que Pablo dice allí en Corintios, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió, resucitó al tercer día, resucitó para nuestra justificación. Ese es el Evangelio, sin el cual no hay Evangelio, es la esencia del Evangelio. Pero el Evangelio al mismo tiempo es amplio, muy amplio, y alcanza la totalidad de nuestra vida. De modo que entonces cualquier área de la vida la tenemos que enfocar nosotros desde el punto de vista del Evangelio. Porque el Evangelio es como el sol, ¿verdad? Que irradia, que tiene sus rayos que alcanzan a todo el mundo. Así el Evangelio también, ese centro, ¿verdad? Es algo que no podemos nosotros comprometer, algo que no podemos cambiar, pero al mismo tiempo irradia toda nuestra vida, se ramifica y alcanza la totalidad, todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Por eso es que nosotros como cristianos no decimos, bueno, aquí en la iglesia sí soy cristiano, pero cuando estoy en la calle no soy cristiano. Cuando estoy en el trabajo no soy cristiano. O peor, como decía una persona que yo conocí, que iba a la iglesia, y entonces decía él, bueno, no me molestes porque me voy a olvidar que soy cristiano. No, ¿verdad? Un cristiano verdadero no deja de ser cristiano. El Evangelio permea la totalidad de su vida. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? Sí, hermano. Que estaba pensando porque dice que el Evangelio es poder de Dios, y porque a veces vivimos una vida que no, sin poder, pero la cosa es que el poco entendimiento que tenemos, que lo mismo que le manda a Pablo a Timoteo, que enseñe las escrituras, es lo mismo que nosotros nos debemos enseñar para que la mente cambie. Así es. Porque la cosa es que si uno viene y uno aquí nada más viene, pero llegando a la casa uno ya no se vuelve a acordar la palabra. Correcto. Sí, la mente no cambia. Correcto, la intención de la enseñanza no es solamente venir y escuchar, sino es llevarse la palabra en la mente, en el corazón. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, el hombre o la mujer que medita en la ley de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Y si les ha pasado? ¿No les ha pasado? A cada uno nos pasa, ¿cierto o no? Que a veces estamos en la casa y nos acostamos a dormir y despertamos a la medianoche. Bueno, en lugar de agarrar el teléfono con Facebook o cualquier otra cosa, pues lo que uno debe hacer es leer la palabra, meditar en la palabra, ¿verdad? Meditar, leer un salmo, meditar en el salmo. Y así donde vayamos, la palabra está siempre con nosotros, el Evangelio está siempre con nosotros. Bueno, ¿cómo le haces cuando estás enamorado? En el teléfono. Oye, ¿verdad? Pero en cuestión de la mente, ¿no? Cuando estás enamorado, lo ves o la ves, la sueñas, la piensas, la reflexionas, la meditas, y hasta en la olla la ves, ahí en el refri la ves, ahí en la cocina la ves, ¿cierto o no? Pues tanto no dice el hermano Arlene. Bueno, cuando estás bien enamorado, donde sea le ves la cara, ¿verdad? Ya puso uno cara, hermano. Entonces, nosotros en ese sentido estamos unidos a Cristo. Su amor nos circunda, su amor nos llena, ha sido derramado en nuestros corazones, de modo que el verdadero creyente, donde esté, tiene a Cristo en su mente, en su corazón, el Evangelio, los mandamientos, los principios bíblicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, avancemos, ¿verdad? Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con oraciones a Dios por mí.
Noten en primer lugar aquí la presencia de nuestro Dios Trino. Habla de nuestro Señor Jesucristo, número 1. Habla del amor del Espíritu Santo para que ore ¿a quién? A Dios Padre. ¿Se dan cuenta? El Evangelio es trinitario, es decir, sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo, no hay verdadero Evangelio. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con oraciones a Dios por mí. Interesante expresión. El apóstol Pablo ruega que los cristianos de Roma lo ayuden en la oración. Y es que nuevamente aquí, en este versículo, hermanos, el español no lo logra comunicar con fuerza, pero el griego utiliza una expresión que más o menos significa que me ayuden en la lucha de mi oración. Y es que a veces la oración es como una lucha, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan cuando Jacob peleó con el ángel? Y bueno, uno dice, bueno, no era una oración. Bueno, había un elemento de oración porque Jacob le dice, bendíceme, le ruega, bendíceme. ¿Ok? Pero no un ángel. Claro, no era una manifestación divina, ¿verdad? Entonces, él pedía la bendición de Dios. Y es que a veces la oración es así, es como una lucha, ¿verdad? Es decir, no que Dios sea nuestro enemigo, sino que uno en verdad, cuando está viviendo situaciones complicadas, uno se tiene que esforzar en practicar la oración, en orar al Señor y decirle, ayúdame, porque si no yo no puedo, si no yo no oro. O a veces hay situaciones tan complejas que uno no sabe ni qué pedir. Yo he escuchado de varios pastores, ¿verdad?, que han dicho que en ocasiones hay problemas tan grandes en la iglesia, hay gente mala que se mete a la iglesia, que decimos, no hay otra manera en que Dios nos ayude que esa persona muera. Uno dice, wow, o sea, es impresionante. Y bueno, y sucede, hay testimonios así, que la iglesia dice, Señor, ayúdanos, líbranos de esa persona y solamente tú lo puedes hacer, ¿no? Y de repente Dios se lleva a esa persona. Y dice, wow, increíble, ¿no? Para que la iglesia ore más. O sea, no, pero sí, claro, pero yo lo que quiero decir es que hay situaciones en que la oración es como una lucha, es como una guerra, en la que oramos y tenemos que derramar todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro alma y cuerpo, como dice Pablo en Tesalonicenses. Tenemos que realmente esforzarnos y ser diligentes en orar. Es una lucha que tenemos contra la carne. Y también, claro, incluye nuestro pecado, ¿verdad? Y claro, otra vez en el contexto de Pablo, recuerden, él está temeroso. Él sabe que tiene que ir a Jerusalén. Ahí están los rebeldes, los desobedientes, los no cristianos que lo van a arrestar, ¿verdad? Bueno, no lo atraparon, pero el ejército romano, ¿verdad?, lo arresta para que no lo atrapen sus enemigos, porque lo iban a matar. Además, él sabía lo que significaba eso. Y luego, no solamente estaba preocupado por la reacción violenta de los judíos incrédulos, sino también de que los mismos cristianos en Jerusalén no aceptaran la ofrenda. Entonces el apóstol Pablo dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. O sea, por el amor de nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Pablo era judío, le escribe a los gentiles. Ahora Él es el Señor de judíos y gentiles. Nuestro Señor, el que tiene autoridad sobre nosotros. Y por el amor del Espíritu. Una expresión interesante. ¿Qué significa eso? Por el amor del Espíritu. El apóstol Pablo aquí mismo en Romanos 5 tiene una expresión que dice que Dios ha derramado su amor en nosotros. A ver si no tengo una Biblia a la mano porque uso aquí la de... Pero me pasan una Biblia, por favor. Romanos 5. ¿Ya alguien lo puede encontrar?
Sí, Romanos 5.8, si no mal recuerdo. Romanos 5.8. Sí. A ver, entonces creo que no era ese, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean cómo menciona otra vez a nuestro Dios Trino, ¿verdad? El amor de Dios Padre, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 15:30, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Salvador, por amor a nuestro Señor y por el amor del Espíritu, pues puede dar a entender que sin duda alguna el Espíritu nos ama, por eso mora en nosotros, ¿verdad? Por eso aplica la obra de Cristo en nosotros. Pero también el Espíritu derrama su amor, ¿verdad? El amor de Dios en nuestros corazones y hace que nos amemos unos a otros. Es más, el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahorita se me viene a la mente precisamente lo que él mismo dice en Romanos 8. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, ¿qué versículo, hermanos? Cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros, cuando no sabemos lo que pedimos, es Romanos, a ver, no lo ubico en este momento. ¿Dónde está? Cuando el apóstol Pablo dice, y muchas veces no sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿20 qué? 26, sí. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vean, otra vez, la oración a veces es complicada, ¿verdad? Por eso Pablo dice esto aquí en Romanos 8. Y luego cuando vamos a Romanos 15:31 y dice, ayúdenme a orar por el amor del Espíritu, es como si el apóstol Pablo también estuviera apelando a esa obra intercesora del Espíritu, de que tal vez él no sabía bien cómo orar, qué pedir, qué decir, Señor, destruye a esos que me quieren agarrar, ¿verdad? Me quieren atrapar, cambia sus corazones. Y él dice, oren, ayúdenme, oren conmigo, oren por mí, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Que me ayuden con oraciones a Dios por mí. Realmente Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos romanos. Todos necesitamos las oraciones de los demás. Como pastores en este caso, necesitamos de sus oraciones, ¿verdad? Mucho. Entonces, oren por nosotros, oremos unos por otros. Muy bien. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Nuevamente, recuerden, el apóstol Pablo esperaba que los rebeldes, los desobedientes, los que no eran creyentes, los judíos que no eran creyentes, lo pudieran arrestar y matar. Si uno lee el libro de Hechos, se da cuenta de que de hecho sucedió, ¿verdad? Que ellos planeaban todo un complot para arrestar a Pablo, pero Dios en su providencia no lo permitió, y entonces una parte del ejército romano estacionado allá en Galilea, en Judea en ese tiempo, lo libró de la mano de estas personas. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. O sea, la vida de Pablo realmente estaba en juego. Realmente estaba en juego, en cualquier momento. Y dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Noten cómo pone él esto casi al mismo nivel, ¿verdad? Que sea librado de sus enemigos,
pero al mismo tiempo está preocupado de que los santos en Jerusalén, la iglesia judía, cristiana, acepte la ofrenda, acepte la colecta, acepte la ayuda, porque esto era muy importante en el sentido de que si los hermanos de Jerusalén aceptaban la ayuda de los gentiles, realmente estaban diciendo: somos un solo cuerpo en Cristo, ya no más dos, somos solo uno, no hay diferencia. Porque recuerden que hubo una problemática grande, ¿verdad? En el libro de Hechos, en Hechos 15, en lo que se le conoce como el Concilio de Jerusalén, los que eran del grupo de la circuncisión, ¿verdad? Eran judíos que aparentemente habían creído en el Evangelio, pero al mismo tiempo decían que no se podían salvar los gentiles a menos que guardaran toda la ley de Moisés y se circuncidaran. Y Pablo, junto con los demás apóstoles, dijeron: no, eso no es correcto. Pero no crean que el Concilio de Jerusalén solucionó todo, sino que las iglesias, especialmente en Judea, en Israel, y por lo que Pablo dice aquí, todavía habían personas de judíos cristianos que todavía seguían practicando ese tipo de cristianismo mezclado, judaizante, como se le conoce. Interesante, ¿verdad? Bueno, esto significa que todo el tiempo tenemos que predicar claramente el Evangelio, porque todo el tiempo se nos meten a la cabeza ideas que no son puramente evangélicas, es decir, del Evangelio. Siempre le queremos agregar o quitar al Evangelio. Para que llegue, dice finalmente, a ustedes con gozo por la voluntad de Dios y que encuentre reposo juntamente con vosotros. El apóstol Pablo habla del gozo, ¿verdad? En medio de esta incertidumbre, para que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios. Varias cosas se pueden decir. Una de ellas es que el apóstol Pablo sabe que el Evangelio de Jesucristo, que es de mucha bendición, que es abundante en bendición, puede dar gozo al creyente aún en medio de las pruebas, aún en medio de las luchas, aún en medio de la incertidumbre. Uno puede tener gozo. No es ese gozo temporal o del mundo, ese es un gozo producido por el Espíritu Santo. ¿Ok? No es lo que actualmente se entiende por diversión, como si la felicidad radicara en un momento de euforia, en un momento de emoción. No, la verdadera felicidad es la que vivimos a diario, ¿cierto o no? Cuando estamos en Cristo y estamos en paz unos con otros, nos acostamos con tranquilidad, confiando en Dios. Pero ese gozo, entonces, es uno que no está condicionado a las circunstancias, está por encima de las circunstancias. De modo que Pablo dice: para que llegue con gozo a ustedes por la voluntad de Dios. Lo segundo es que Pablo siempre se sometió a la voluntad de Dios. Y solamente eso te puede dar gozo, cuando te sometes a la voluntad de Dios. Si no te sometes a la voluntad de Dios, tú lo sabes, lo sabemos, siempre vas a querer hacer tu voluntad y nunca vas a poder tener verdadera paz ni gozo. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, dice: Señor, tú lo permitiste. No es que sea fácil, ¿verdad? Porque a veces pasan cosas en nuestra vida que son difíciles de aceptar, pero si aceptas que Dios es soberano y que Él está haciendo su voluntad, aunque en el momento no te parezca, aunque en el momento no lo entiendes, solamente eso te puede dar gozo en medio de la aflicción. ¿Qué sabemos del Dios que tenemos? Así es. Y siendo Dios soberano, porque Dios es soberano. Así es, hermano. Pero cuando son consecuencias de nuestro pecado. Bueno, incluso eso lo aceptamos y decimos: Señor, estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado, pero sé que esa es la manera en que tú me refinas, me maduras, me fortaleces, ¿verdad? Así dice el libro de Hebreos, incluso de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue a la cruz con el gozo que tenía por delante.
Increíble, ¿no? Bueno, para que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios y que encuentre reposo juntamente con ustedes. Sí, el apóstol Pablo habla de un reposo, ¿verdad? Él ya tenía el reposo cristiano, como dice el libro de Hebreos. Él era salvo, él estaba en Cristo, pero Cristo también nos hace reposar con la familia cristiana, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que encontremos reposo. Si no encuentras reposo con la comunión cristiana, con tu familia cristiana, nunca vas a tener verdadero reposo, porque somos una familia. Somos una familia. Y entonces cuando convivimos nos llenamos de gozo y podemos descansar. Podemos descansar de una manera sin igual, ¿verdad? Por eso es que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan en armonía, en unidad. Es muy hermoso, muy, muy hermoso. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz, es decir, el Dios que es la paz misma. Él es el Shalom mismo. La paz, el Shalom de Dios, como dicen los hebreos. Además, este Dios es uno que nos ha reconciliado con Él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Además, cuando Él nos salvó y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo, experimentamos la paz de Cristo. Cristo ya nos ha dejado su paz. Y por eso el apóstol Pablo apela al Dios de paz. El Dios de paz sea con ustedes. Es una oración y es un deseo al mismo tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. ¿Necesitas paz en tu vida? Debemos de saber que ya tenemos la paz principal. Hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Okay? Hemos sido perdonados y salvados. Pero claro, en nuestro peregrinaje cristiano no disfrutamos de la paz que ya tenemos, ¿verdad? Pero mientras más maduramos en la fe, vamos experimentando y conociendo más y más la paz de Cristo. Esa paz no es como la paz del mundo. No es una paz pasajera. Al igual que el gozo, es una paz que experimentamos en las buenas y en las malas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Correcto. Hay que pensar en Dios. Cristo es nuestra paz, dice también Pablo en Efesios. El Dios de la paz sea con todos ustedes. Amén, dice. Que así sea. Oremos, ¿verdad? Oremos para que la paz de Dios inunde nuestros corazones. Si la paz de Dios no inunda tu vida, vas a experimentar la paz del mundo. Una paz temporal, una paz pasajera, una paz que te desvía y que en última instancia no te da verdadera paz. Y en ese sentido somos como los homeless, ¿verdad? ¿Cómo es un homeless? ¿Un homeless tiene destino final en esta vida? Pues siempre anda de aquí para allá, se va y viene. No tiene paz, ¿verdad? Así somos nosotros también. Espiritualmente, claro, hermano. Erramos, pero también somos errantes, ¿verdad? Andamos de aquí para allá, hasta que empezamos a aceptar la voluntad de Dios y experimentamos su paz. Es que no experimentamos la paz porque nos enfocamos en nosotros mismos. Así es, hermano. Y vemos, estamos con angustias, ansiedad. Correcto. Vemos la tormenta como Pedro. Así es, hermano. Comentarios finales, hermanos. Recuerden, las preguntas no tienen que ser necesariamente sobre el estudio, a veces puede ser una reflexión, algo que quieran compartir. Esto nos ayuda bastante también. Preguntas, comentarios, hermanos, algo que quieran agregar. Hemos terminado Romanos 15, nos falta Romanos 16 ahora, ¿verdad? Romanos 16. Cuando Pablo Sí. dice que oren, Sí. es una aclarar que dice con oraciones a Dios. Sí, la oración va dirigida Sí le a pide a los Dios. demás que oren, Sí. pero a Dios. Claro, todos oramos, ¿verdad? Y nuestra oración, el objeto de nuestra oración es Dios, ¿verdad? Y no es que otras personas intercedan por nosotros, No. sino
No, o sea, si oramos unos por otros. O sea, cada quien, ¿verdad?, ora por sí mismo, ora también por sus prójimos. Y en ese caso podemos orar por una circunstancia específica. Pablo era lo que quería. Oren, ayúdenme. Y participamos en las misiones, como los romanos cristianos participaban de la misión de Pablo por medio de la oración. ¿Cómo puedes apoyar al misionero que está en China? Bueno, orando por ellos. Claro, no solo orando, pero orando. Claro, así es, apoyando. Dios orando y con el vaso orando. Así es, hermana, así es, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas? Ok, si no lo hay, vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de meditación, de reflexión, de estudio en tu palabra. Cuando tú llenas nuestra vida y nuestro corazón, Señor, nos gozamos en estudiar tu palabra, en pasar tiempo en ella, en meditar en ella, en reflexionar y aprender cada vez más de ella. Gracias por este beneficio, por ese privilegio que nos das de abrir nuestras Biblias y estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus hijos, bendice sus trabajos y todo lo que hagan, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con ellos. Oramos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos. Que el Señor les bendiga.